Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Tipología pasada y presente. Parte 2. Pero en esta ocasión de camino hacia Sukkot. Estuvimos hablando en el video previo de camino hacia Yom Kippur del capítulo 2 del Sefer de Hebreo a los Hebreos. Y estuvimos hablando sobre esa tipología pasada y presente de cómo el Todopoderoso, por medio de estos shilhim, de estos enviados, de estos apóstoles, instruyen al pueblo y les comienzan a hablar sobre el rol o su agenda y cómo el Mesías, al cual él aquí le está revelando al pueblo cuál es el rol o cuál fue el rol de el Mesías y cuál es su su estatus, su altura, se podría decir, o su estatus, a dónde y por encima de quién es este Mesías. Y aunque no estuvimos tocando el capítulo 1, nosotros sabemos como resumen que habla de eso, de que es el portavoz del Todopoderoso. La sustancia, la imagen de su misma sustancia, por el cual él habla, revela, enseña, instruye, corrige y todo lo que hace lo hizo por causa de él y para él. Y que él lo constituye y le da un trono y lo pone por encima de todos los mensajeros o los malachim y por encima de la autoridad suprema que tenía todo el pueblo de Israel, que es Moshe, por encima de ello. Y les dice, mira, Moshe fue fiel en la casa, pero esa no era su casa. Esa casa era la casa del Mesías. Y el Mesías es fiel en su casa. Su casa. ¿Y quiénes somos esa casa? Nosotros. Y esa es la introducción para todo lo que sigue, porque todo lo que sigue va a demostrar por medio de las profecías, o sea, de las profecías, no por medio de especulación, de imaginación, sino va a traer evidencia válida y sólida en las profecías de que el Mesías estaba profetizado, cuál era el rol de él, cómo lo ejecutó, cómo se hizo realidad y palpable esa promesa. Y dentro de todo ese rol, ¿qué es o cuál fue realmente lo que era tipología de lo que el Mesías venía a hacer? Y que una vez el Mesías ya estando presente, ya estos oyentes tienen que entender que están ya gustando de lo verdadero, de lo celestial, y no de lo hecho por el hombre. No lo hecho por el hombre. Y ahí es donde hay un poco de confusión, porque los que no entienden mucho, ¿verdad? Pues o le han enseñado de esa manera, pues automáticamente, no importando todo lo que hayan dicho anteriormente los apóstoles, lo que haya dicho el Mesías, una vez ven algo de ley y que esa ley ya ha caducado o ese pacto ha caducado,
pues no importa el contexto, no importa el mensaje, no importa lo que realmente están hablando ellos, no importa que se contradiga en cierto aspecto más adelante según el pensamiento que ellos tal vez puedan pensar, automáticamente se apoyan en eso para defender su postura. Pero ese no es el mensaje es para nosotros los que hemos entendido que todo esto, convocaciones, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y que luego más adelante Shemini Atzeret, nos están revelando ese gran día que se acerca. Nos están revelando la importancia de nosotros entender quién es nuestro guía, quién es nuestro rey, la función del Mesías, lo agradecido que tenemos que estar, el seguir estimulándonos nosotros en las buenas obras y afirmándonos en la fe. Y el estudio de este libro es una de las cosas. Porque lo primero que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que es algo que yo he dicho y hasta un estudio hice hace varios años sobre cómo entender la escritura, ¿verdad? Cuáles son los parámetros básicos para nosotros entenderlo. Y uno de ellos es conocer el autor. Y otro de ellos es a quiénes se está refiriendo el autor. ¿A quiénes se está refiriendo el autor? Porque muchos de nosotros, inclusive por experiencia de este servidor, que yo hablo por mi experiencia, ¿verdad? Por experiencia, no hablo por la experiencia de otro, hablo por mi experiencia. Tomábamos mucho eso que se conoce como rema dentro de muchos lugares y eso en pocas palabras es aplicar el texto a, a- a mi contexto, o sea, que esa palabra por ejemplo, una promesa yo la hago mía, aunque se la hizo a un pueblo de Israel. No es, a un pueblo de Israel, aunque se le habló al pueblo de Israel, pero yo la hago mía y la hago que me la dijeron a mí en, en Puerto Rico, por ejemplo, donde yo vivo, que me la dijeron a mí en Puerto Rico, basado en la cultura de Puerto Rico, basado en la costumbre de Puerto Rico, basado en el contexto de Puerto Rico y, y mucho más basado en el sistema religioso en el cual yo pertenezco, supongamos que sea el ejemplo, y basado en el contexto religioso en el cual yo aprendí, crecí y me enseñaron. Y así lo jalo. Entonces, eso es un grave error. Porque lo primero que tenemos que ser es ser honestos y sinceros con el contexto del cual se está hablando. Y nada más y menos, dice, carta a los hebreos. Entonces, para todos aquellos que de una u otra manera pues piensan que no, que eso es para los israelitas, que eso es para los judíos, que eso es para aquello, que eso es para lo otro, pues se supone que esta carta no la lean porque esta carta no debería ser para ti, no tiene nada que ver contigo. Entonces no puedes apoyarte en el pensamiento de decir, por ejemplo, eh, no dejes de congregarte. Este es uno de los ejemplos que vamos a ver más adelante. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre y aplicarlo a tu congregación, a tu sistema religioso, a tu país, a tu cultura, a tu costumbre, porque eso fue escrito a unos hebreos o como lo puedan llamar, a unos judíos. Entonces el hebreo y el judío que escuchó eso en ese tiempo, en ese momento, entendí y sabía que no había ninguna denominación existente para ese tiempo, ningún concilio, ningún grupo religioso que se reuniera. No había nada de eso. O sea, no había absolutamente, no existía nada de eso. Lo único que había eran diferentes sinagogas
que se reunían basado en la alajá de su maestro, de su rabino, que mayormente la mayoría eran eh, entre dos escuelas. Estaban también los saduceos, etcétera, pero entre dos escuelas eh, que iban al Mishkan, al templo, los días de convocaciones, que llevaban su sacrificio por todo eso, y que aquí mayormente se está enfocando en eso de lo que es el día de Yom Kippur, en el rol del sumo sacerdote, con el rol del verdadero sumo sacerdote, que es el Mesías, que eso era tipología de lo que el Mesías venía a hacer. Y dentro de ese contexto, pues ellos entendían que si le estaban diciendo no deben de reunirte, ellos entendían que no había un mandamiento para que ellos se reunieran en la sinagoga en Shabbat. Ellos se reunían en la sinagoga en Shabbat porque era una costumbre ya de ellos. Que eso es sumamente importante también aclarar. Muchos piensan que guardar Shabbat es solamente ir a reunirse. No, guardar Shabbat es consagrar el día, el tiempo, la ocasión y tener una mentalidad conforme a eso, a ese cese, a esa santificación, a eso. Que es lindo, que es hermoso reunirse, congregarse con hermanos con la misma pensamiento, con la misma fe, el mismo contexto, claro que sí, pero no es un mandamiento directo. Entonces, lo que sí era un mandamiento directo era en los días de convocación. Así que cuando vemos que esta carta está dirigida a unos hebreos, no a unas personas de entre los gentiles, de entre griegos o romanos o italianos o como se les fuera a llamar. No está dirigida directamente a ellos, aunque esto aplica también a ellos, que eso es sumamente importante aclarar. Aunque no fue escrito a los no hebreos, esto también aplica a los no hebreos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el contexto y la revelación del rol del creyente y cómo el creyente tiene que ver al Mesías, confiar en lo que él hizo, en el ejercicio que él hizo por causa de nosotros y de nuestras transgresiones, para que nosotros tengamos una conciencia ya no como la que teníamos antes, sino como la que supone que tengamos presente y que una vez aprendiendo, no sigamos el camino que había antes bajo un sacerdocio humano de hombre, yendo a llevar para purificación del pecado, lo que sea. Es el resumen del libro. Así que no me voy a seguir extendiendo. El detalle que vamos a ver aquí, de camino a Sukkot, la tipología o seguir con esa tipología pasada y presente, teniendo presente, que fue escrita a los hebreos que entendían realmente, porque el gentil no entendía bien, porque nunca había experimentado, ni ha experimentado ir al Mishkan, al templo, ver el rol del sumo sacerdote, ver cómo se sacrificaba en el día de Yom Kippur todo ese proceso, esa experiencia de todos los años que tenían todos estos hebreos. El gentil no la entendía. Por eso es que dentro de todo esto, el escritor comienza a decirle a ellos todas estas cosas. Y culminamos en el capítulo 2 diciendo claramente que el Todopoderoso no le plació socorrer a los malachim, sino a la descendencia de Abraham. Esto los hebreos lo entendían claramente. Aunque nosotros siendo no hebreos, de carne y sangre, sí lo somos por medio de que somos herederos
conciudadanos igual que ellos de Abraham. Nosotros también somos descendencia de Abraham. Eso Shaul lo explica, ¿verdad? Un poco en detalle en la carta que le escribe a los hebreos y gentiles, pero que están viviendo en Roma. Entonces, nosotros, que también somos descendencia de Abraham, aunque esto fue escrito a los hebreos, nosotros una vez vemos o leemos esta carta, mira lo que le escribieron a los hebreos, pero es que yo también soy descendencia de Abraham, así que esto también me aplica a mí. Y sigue diciendo que a esa descendencia de Abraham fue la que el Todopoderoso decidió socorrer, para que ese Mesías fuese semejante a todos sus hermanos, para que pudiese ser misericordioso y fiel, Cohen Hagadol, en lo que a Elohim se refiere, para él expiar, cubrir, como eso de Yom Kippur, cubrir los pecados del pueblo. Porque él, siendo sentado, también es poderoso para socorrer a todos los que han sido tentados. Y ahí comenzamos o seguimos con el capítulo que nos refiere o que vamos a tratar de tocar en este video. Dice, por tanto, hermanos consagrados, o como lo dice la Reina Valera, hermanos santos, que es lo mismo, apartados, consagrados, partícipes del llamado celestial. Y es sumamente importante, o sea, partícipe del llamado celestial. Hay que entender, no leer por leer, entender hacia dónde es que sigue la línea de este escritor, que está planteando entre el rol del Mesías celestial hacia lo verdadero, no hacia la tipología, que la tipología es sumamente importante para entender lo verdadero. La tipología es sumamente importante para confirmar realmente que la agenda del Todopoderoso es perfecta y agradable. Que tiene todo el modelo para nosotros identificar y afirmar y confirmar que lo que el Mesías hizo realmente vino del Todopoderoso, es firme y real y no es un cuento. Y que hacia allá es a donde estamos nosotros llamados. ¿Hacia qué? Hacia ese llamado celestial. Consideren a quien, a Yeshua, a ese enviado, como dice la Reina Valera, a ese apóstol, Cohen Hagadol, sumo sacerdote de nuestra emuná, de nuestra fe, el cual es fiel a aquel que le constituyó. O sea, que el Mesías es fiel al que le constituyó. ¿Y quién fue el que le constituyó? El Padre, el Todopoderoso. Como dice el mismo Mesías en uno de los evangelios, dice claramente, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo y escucho y aprendí del Padre, eso hago. Porque de Él, o mejor dicho, yo siempre hago lo que Él me ha ordenado. O como dice en otra ocasión, yo siempre hago lo que al Padre le agrada y por eso Él no me abandona. Y tengo una comida que el Padre quiere que ustedes coman y es que se haga su voluntad y que yo no pierda ninguno de estos y los levante en el día posterior. Entonces, eso fue lo que el Padre le delegó, se podría decir así,
al Mesías. Y en todo eso, el Mesías es fiel. No solamente es fiel, sino que fue fiel en los días de su carne. Y por eso dice que el Padre lo constituyó o lo designó. Y así mismo, como fue esa tipología de lo que estamos hablando, también fue Moshe, pero con una diferencia. Dice, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. O sea, Moshe fue fiel en la casa de Elohim. Dice, pero a él se le ha considerado digno de una mayor gloria o de una gloria superior a la de Moshe. Así como el constructor de una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda la casa la construye alguien, pero el constructor de todas las cosas es Elohim. Moshe fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim para dar testimonio de lo que se daría después. O sea, una tipología de lo que venía a ser el rol del Mesías, pero a una escala mayor o a la escala verdadera a la que realmente hemos sido llamados toda esa descendencia de Abraham, que en la carta escrita a los hebreos y a los gentiles en Roma, Shaul explica claramente que todos, gentiles y judíos, todos somos descendencia de Abraham si estamos aferrados a la simiente, a Yeshua. Y si seguimos sus pisadas, unos ya eran natural y otros vinimos a ser injertados contra natural. Y los dos nos nutrimos de esa misma simiente de Yeshua para seguir lo que Él ordenó, sus pisadas. Y confiar plenamente en que nuestra salvación, nuestro llamado, ese nombre que está escrito en el libro de la vida, ese sonido del shofar, que es las palabras y la voz del Mesías, la estamos escuchando los dos y siguiendo. No uno por un lado y el otro por el otro, no. Los dos somos ya un solo pueblo, esa descendencia de Abraham. Y esa descendencia de Abraham es conocida como, dice, en cambio, luego que dice que Moshe fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim para dar testimonio de lo que se daría después, o sea, lo que el Mesías venía a hacer, dice, en cambio, el Mesías es fiel como hijo, no como siervo, como hijo. ¿Sobre qué? Sobre su casa. La casa que el Todopoderoso le dio y le dijo, no pierda ninguno de estos. Resucítalos en el día postero. A eso. ¿Y quiénes somos esa casa? Y esa casa somos nosotros. O sea, si estás viendo, Moshe fue fiel en toda la casa, o sea, en la casa de Israel, en el Mishkan, en estipular al Leví, al Cohen Hagadol, a prepararlo todo, a santificar al pueblo con qué, por medio de sacrificios, de esto y lo otro. Pero el Mesías, fiel en su casa, que somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu de Santidad, si oyes hoy su voz, o sea, si escuchas ese chofar,
no endurezcas sus corazones como en Meriba, en el día de Masá, prueba en el desierto. O sea, no endurezcas tu corazón. Y es tipología de lo que sucedió en Masá, en el desierto. Y nos están poniendo ese ejemplo, obviamente a ellos, hebreos que lo conocen, y a nosotros que nos aplica también. Oye, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Donde sus padres me pusieron a prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre están extraviados de corazón. Como dicen en la Reina Valera, esta gente siempre vagando en su corazón. O sea, ¿qué significa vagando en su corazón? Que siempre están cuestionando. Siempre estaban cuestionando a Moshe. Siempre estaban dudando de lo que Moshe les decía. Mira, esta es la instrucción, esta es la palabra, estos son los mandamientos. Hay que seguir, hay que perseverar en el desierto. Y siempre tenían una excusa para no obedecer, para no seguir el mandato de Moshe, para no esperarlo aún. Para ellos, ¿qué? ¿Cuál era uno de los anhelos y deseos del corazón de ellos? Buscarse un nuevo líder que les dijera lo que ellos querían escuchar y que los llevara a esa tierra ya. Ya, yo quiero entrar ya sin obediencia, sin instrucción, sin estar paciente, sin pasar la prueba, sin seguir. No, yo quiero llegar ya. Busquemos un líder porque este Moshe se está tardando mucho, nos está haciendo dar mucha vuelta aquí en el desierto. Todavía no hemos visto nada de lo que nos prometió. Yo quiero ya. Yo no quiero escuchar más la instrucción de Moshe. Yo quiero ya. Mi corazón me incita a que a eso. ¿Y qué fue lo que sucedió con esa generación? ¿Qué fue lo que sucedió con esa generación? Dice, esa generación están extraviados de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué no los han conocido? Porque no les dio la gana, porque endurecen su corazón, se ponen a vagar en su corazón y a conocer otros caminos, pero no el camino o los caminos que el Todopoderoso les había enseñado. ¿Y qué fue lo que causó eso? Dice, de modo que juré en mi ira, jamás entrarán en mi Shabbat. Qué interesante, porque mira lo que dice, jamás entrarán en mi Shabbat, en ese Shabbat al cual estamos esperanzados, en ese reposo. Y como todo esto es tipología, les está trayendo ejemplos de lo que pasó para que ellos no caigan en lo mismo. Y nosotros una vez lo leemos, lo vemos, lo estudiamos, decimos, mira lo que hizo el pueblo de Israel y mira lo que les pasó. Así que yo sé que si endurezco mi corazón como el pueblo de Israel y me pongo a transgredir como el pueblo de Israel, me va a pasar lo mismo. Y eso es lo que Shaul le dice a esos gentiles que vivían en Roma. Tú fuiste injertado, ahora tú eres conciudadano, ahora tú tienes todas las promesas, tienes el paquete full, ¿sabes? Tiene la entrada full, el package full hacia el mismo lugar que todo ello. Tienes al Mesías, tienes las promesas, tienes la instrucción, tienes todo. No te jactes contra las ramas naturales. Porque si ellos transgredieron y yo los saqué de ese buen olivo,
No creas que si tú transgredes te voy a pasar la mano, porque yo soy un Elohim justo y no daré por inocente al culpable. Y esto es tipología para que nosotros nos capacitemos en todo esto, porque esto es una capacitación, unas herramientas que debemos de tener y llevar en nuestro peregrinar para cuando nos veamos tentados a todas estas cosas, pensar, analizar y saber las causas de mis acciones, a dónde me van a llevar. Si es a lo bueno, a lo justo, a lo honesto, a lo que tiene virtud, a crecimiento, a edificación, o si es a endurecer mi corazón como hicieron esta gente. Dice, así que, hermanos, tengan cuidado de que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que los aparte del Elohim vivo. Cuídense, cuidémonos, 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 cuidémonos de que no haya entre nosotros un corazón malo, malo y de incredulidad. ¿Sabe? Malo para no creer en la promesa, en la esperanza, en ese reposo, en ese Shabbat al cual se nos prometió. Y cómo nosotros podemos manifestar que no estamos creyendo, andando por otros caminos y no por el camino que realmente el Todopoderoso nos ha mostrado. Dice, de modo que juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Así que hermanos, tengan cuidado de que no haya entre nosotros o entre ustedes un corazón malo e incredulidad que sea parte de los enemigos. Más bien, exhórtense unos a otros cada día mientras dure ese shofar, ese hoy, para que ninguno de ustedes se endurezcan por el engaño de la transgresión a la Torah, por el engaño del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión a la Torah. Muchas personas no nos gusta que nos exhorten. Este sistema, estos supuestos derechos que nos hacen pensar y creer, elevan nuestro ego, endurecen nuestro corazón, nos ponen altivos, nos hacen creer que somos autosuficientes y que nadie nos puede amonestar, que nadie nos puede decir en qué estamos bien y en qué no estamos bien, porque automáticamente comenzamos a utilizar más aún las palabras de la Escritura para excusarnos y para no recibir la corrección o la exhortación. No. ¿Quién tú crees? ¿Te crees perfecto? O sea, en vez de examinar lo que se le está diciendo y si ves si le aplica o si nos aplica, o lo que me está diciendo me duele, me ha molestado lo que me está diciendo, mi carne se está enalteciendo contra la exhortación y en vez de reflexionar sobre eso, pues no, ¿qué hacemos? La cogemos, como decimos acá, la cogemos es como nos vamos y nos enfocamos hacia el que está hablando y no hacia la palabra de exhortación. O sea, como por ejemplo, Moshe exhortaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, en vez de cogerla contra la palabra, oye, Padre amado, no estamos de acuerdo con eso.
Pues como no pueden hacer eso porque sería una rebelión directa ante el Todopoderoso, pues ¿qué hacen? Ese Moshe se está tardando. Ese Moshe es perezoso. Ese Moshe no nos quiere dar más que maná. Mira, ni que maná. Maná, estamos cansados ya de ese maná. Pues así somos muchos de nosotros. ¿Qué hacemos? Comenzamos a decir, este se cree perfecto. Míralo, míralo, como si él nunca hubiese pecado. Como, sí, ¿te acuerdas la otra vez? La otra vez tú lo viste. Hasta yo he escuchado de él que él ha hecho esto en un pasado. Y míralo con lo que viene ahora a tratar de decirme a mí que yo esto, que yo lo otro. ¿Con qué derecho? Porque no queremos aceptar la corrección. Eso es algo tipológico, simbolismo de cuando alguien está endureciendo su corazón, que no quiere aceptar la corrección. Porque lo que estamos leyendo es lo mismo. Entonces, si estamos leyendo lo mismo, ¿por qué te molesta que se te repita o te leamos lo mismo que usted está leyendo? Por poner un ejemplo. Entonces, se van hacia el enviado y no hacia la palabra que está representando ese enviado. Y eso, el Todopoderoso se lo decía a Moshe. Le decía, no es contra ti que se están levantando. Esta gente está murmurando contra ti y contra mí. Esta gente está murmurando contra ti y contra mí. Lo mismo pasó con Shemuel, con Samuel. No, tus hijos, esto, lo otro. Queremos un rey como las naciones. Tranquilo, Shemuel, que no es a ti que te están desechando, es a mí. Y no era Moshe a quien ellos desecharon. Era a quien, al Todopoderoso. Y el Mesías se lo dijo también a muchos de ellos. Le dijeron, ¿por qué ustedes se tardan tanto en entender? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Saben una cosa? A ese Moshe, a esa palabra que habla de mí, a la cual ustedes tanto dicen que se apoyan, pero lo que hacen es transgredirla. Pues esa palabra es la que los va a juzgar a ustedes. Porque les va a manifestar en ese día que ustedes lo que estaban era excusándose para no aceptar el cumplimiento de la palabra que estaba delante de sus ojos. Y eso es el engaño del pecado. Como lo dice Shaul a la carta a los hebreos o judíos y a los gentiles que estaban en Roma. Porque la manifestación de la carne, y mira que yo he leído esto muchísimas veces y últimamente ha sido como que algo que yo aplico a mi vida y que veo y que me enseña y que me ha ayudado a tener también empatía o a ver, identificar la manifestación de muchas personas y saber cuál es el resultado de eso. La manifestación de la carne, las obras de la carne, no se sujetan a la Torá, a la instrucción del Todopoderoso. No quieren ni pueden. O sea que eso nos ayuda a entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, esa palabra de exhortación que nos den a nosotros debe de ser recibida y discernida por el Todopoderoso, por la instrucción del Eterno, en vez de nosotros cogerla contra aquel que es el que nos está hablando. Porque el que nos está hablando solamente es un instrumento. Y si lo que nos está diciendo es una exhortación que no tiene base y fundamento en la Escritura, pues automáticamente orar al Todopoderoso y el Eterno tendrá su rol y cómo obrar en esa persona. Pero si nos aplica a nosotros y realmente es para nuestro provecho, decir amén y darle gracias al Todopoderoso por la vida de esa persona que trajo una palabra de exhortación a nosotros y para que nosotros no sigamos siendo engañados por el pecado, de modo que nos endurezcamos.
Porque eso es lo que sucede, que llega el momento en que la persona se endurece tanto que no importando lo que se le diga, ya está empecinado en que su camino es el mejor, es el correcto, es el bonito, es el hermoso, es el que Dios quiere, y no importando lo que le digan. Y así hemos visto muchos ejemplos de personas que, Dios me habla a mí. Yo he tenido experiencias con Dios. Tú no sabes de dónde Él me sacó. Y todas esas excusas son manifestaciones de la carne para no sujetarse a la Torá de Elohim. Porque no es que ellos estén resistiendo de manera voluntaria, no, es que la manifestación de esa carne, esas obras de la carne que son las que lo están dominando en el momento, no quieren sujetarse ni pueden, por más que ellos se esfuercen, no pueden sujetarse, no pueden aceptarla y no pueden, a menos que el Mesías no obre sobrenaturalmente en ellos y les haga entender que lo que están haciendo ellos es resistiéndose a la verdad. Entonces para eso hay que tener humildad. Y sigue diciendo, porque hemos llegado a ser compañeros del Mesías. Porque hemos llegado a ser partícipe o compañero del Mesías. Si de verdad retenemos hasta el fin esa promesa o esa esperanza que se nos ha venido diciendo desde el principio. O sea, desde el principio. Y vuelve y repite. Mientras se dice, si oye hoy su voz, no endurezca sus corazones como en Meriba. Y trae el ejemplo, la tipología. ¿Quiénes fueron los que provocaron después de oírlo? ¿No fueron todos los que salieron de Misraín con Moshe? O sea, está diciendo, o sea, mírense en este ejemplo. Fueron sus padres, los israelitas, que salieron de Egipto. Los que salieron y después que salieron, se echaron para atrás. Dice, ¿y con quiénes fue que se disgustó durante 40 años? ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, aquellos que después que gustaron de las promesas celestiales, en ese momento tipología, porque ellos gustaron de la promesa, de esa tipología de reposo, cuando entraron esos 12 enviados o esos 12 espías, y gustaron, trajeron testimonio, frutos de esa tierra, y después dijeron, no, no podemos entrar, son muy grandes. Y esos que gustaron, esos que escucharon, esos que fueron enviados, esos que ya habían experimentado la salvación de haber salido de ese lugar de muerte, de pecado, de esclavitud, que estaban destinados a perecer, después de haber gustado todo eso, de haber sido sumergido por medio de pasar por el mar de los juncos, tipología del bautismo de una muerte a su vieja vida a una vida nueva, para experimentar, vieron todos esos milagros, vieron todas esas cosas, y ahora se echaron para atrás. Y dice, no fue precisamente con ellos y a los cuales el Todopoderoso hizo caer en el desierto, y a quienes
él juró después, no entrarán en su Shabbat, sino fue aquellos que no le obedecieron. O sea, que no obedecieron, que no, y que obediencia, que el Todopoderoso te diga a esto y tú lo haces. Y que fueron parte de las cosas que le dijo. Mira, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de todas las palabras de esta Torá que yo les estoy instruyendo a ustedes para que les vaya bien. Dice, y vemos que ellos no pudieron entrar por medio de su incredulidad. Por medio de su incredulidad no pudieron entrar. Por medio de no confiar y no creer en esa promesa que se le dio a Moshe. Y que el pueblo tenía que creer y seguir las pisadas de Moshe. Instruyendo, creyendo, enfrentándose a los desafíos del desierto. Pero decir, no, yo sigo creyendo. Y mi esperanza está puesta en el Todopoderoso, la que me dijo desde el principio, Él es fiel para cumplirlo. Si nos sacó de Misraín, cosa que para nosotros era imposible, con prodigios, con señales, no necesitó un ejército. Lo único que necesitó fue a unos hombres valientes que se enfrentaran ante las tinieblas y dijeran, así dice el Eterno, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Para que entre en el proceso de las convocaciones que yo le he establecido, en los tiempos y las ocasiones, y que la promesa que él le dijo a Abraham, que después de 430 años su pueblo iba a salir, salió. Salió en el tiempo establecido, salió. Así que en la próxima ocasión vamos a estar hablando del capítulo 4 de Hebreo, siguiendo con esta parte de entendiendo quién es nuestro Cohen Hagadol, nuestro sumo sacerdote, entendiendo la tipología de lo que pasó para poder entender lo que es hoy y ver realmente qué es lo que dejó ya su función y que es lo que sigue permaneciendo para que no nos desviemos, no nos descuidemos, no endurezcamos nuestro corazón, sigamos firmes hacia la meta que se nos ha proyectado. Shalom, Brajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.